Aquí vamos en la grabación, vamos mirándome, aquí ya arranco. Sí, muy bien, entonces vamos al segundo video de hoy. Estimación de parámetros variable cualitativa con el SPSS. Claro está, en el tema de muestras complejas. Y entonces, aquí tenemos la ruta. Claro, ya hubiésemos, o ya tuvimos que haber trabajado los dos primeros elementos, el de seleccionar una muestra, luego el de preparar para el análisis, o sea que ya debemos de haber trabajado los dos. En la última fue que la sesión pasada pudo haber quedado alguna confusión, como me lo dijeron, por el tema de varios temas que se vieron, pero ya les mencioné que eso lo repasamos, incluso hoy en compartir escritorio lo vamos a volver a trabajar. Pero sí quiero llegar también al tema de frecuencias, que es el que tengo en el tercer punto. Y de frecuencias también está descriptivos. Puede que alcancemos a mirar alguna pantalla de descriptivos, pero bueno. Entonces, lo importante aquí de momento es observar que todo lo que hacemos está por analizar muestras complejas y en el que estoy mostrando como presentación las frecuencias para variables cuales, pero también observan que está descriptivo para lo cuanti y tablas de contingencia. Yo les envié, de los archivos que les envié hoy, hay uno que ya tiene puntaje, o sea, tiene variable cuanti. Es más, aquí lo tengo en pantalla. Miren, este dice puntaje y ahí ya números. Este se los envié también para poder construir promedios y cosas de esas. Pero ahorita volvemos a retomar ese punto. Entonces ya sabemos la ruta. Ahora, cuando estemos trabajando ya por frecuencias, lo primero que él me va a pedir, aquí dice plan de muestras complejas para análisis de frecuencias. Lo primero que me dice es, dígame, ¿cuál es el archivo del plan de análisis? Ese lo tenemos que tener o irnos por examinar y buscar ese archivo que ya lo tuvimos que haber creado. Por lo tanto, el plan de muestras, el plan de análisis lo tuvimos que haber creado antes de venir a frecuencias o a cualquier procedimiento. Cualquier procedimiento donde ya vamos a producir pues tablas, ¿no? Obviamente cuando uno lo hace en la primera vez y estoy en el mismo archivo, ya el por defecto me lo coloca, pero en caso contrario yo tendría que decirle tráigamelo por examinar. Y recuerden la extensión de este nuevo archivo, CSA plan, es otra extensión. Pues bien, eso es relativamente sencillo. Y luego nos llegamos a la parte donde entramos la variable cualitativa, quali, en este caso era aceptación al puesto, lo que veníamos trabajando era un sí, un no, un 1 y un 2, pero le habíamos puesto etiquetas. Y lo nuevo con respecto a la sesión pasada es que pues, si estamos trabajando muestreo estratificado es muy útil pedir el informe también por subpoblaciones, aquí las llama subpoblaciones. Y generalmente, y lo sugerido también, es la variable que usamos como estratificación. Claro, porque es que analicémosle la lógica. Nosotros estratificamos y de cada dependencia sacamos personas. Pues entonces, entre otras cosas, sacamos de cada dependencia hubo probabilidades distintas de selección. Y además el objetivo de hacerlo estratificado y con la fórmula que manejamos era precisamente para poder inferir para cada dependencia. Por lo tanto, pues, la tabla de frecuencia rasa sola pues, pierde como el objetivo. Entonces, ¿para qué hicimos los estratos y para qué hicimos todo eso? Entonces, ahí es donde viene el tema de las subpoblaciones, que es generalmente la variable usada para estratificar la que colocamos acá. Obviamente podríamos usar cualquier otra, si tuviéramos sexo o cualquier otra, pues la podemos hacer. Pero aquí vamos a trabajar con dependencia, que es la que sirvió de estratificación. Y luego, aquí me voy a devolver un segundo para mostrar que luego de chulear estadísticos, en estadísticos es donde podemos, nos va a mostrar
la pantalla siguiente. Valores perdidos no le vamos a dar, ese es usual, ya los conocemos. Y opciones tampoco es relevante de momento. Entonces le damos en estadísticos, llegamos a mirar qué necesito, qué le puedo solicitar. Bueno, ahí hay varias opciones. El porcentaje de tabla, no lo chulié este tiro, pero el error típico sí es básicamente la medida de variabilidad que tenemos. Con ese calcularíamos el intervalo de confianza. Observen que si quiero uno del 90, pues lo puedo hacer, pero ahí está el paradigma siempre, 95%. Coeficiente de variación, el cual es supremamente importante para mirar realmente cuál fue el error relativo prácticamente que se trabajó, pero ya a posteriori, mire que ya es con los datos. Eso es otro detalle importante. Cuando yo hice el plan, probablemente no tendría ni datos. Por eso es que la vez pasada de pronto hubo alguna confusión. Primero selecciono la muestra, guardo ese archivo, a los 2 meses, o perdón, al mes o a los 20 días después de recoger la información, vuelvo a mi archivo, entro los datos y ya vuelvo a entrar a este procedimiento que estamos en este instante. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que suponer que hay un lapso de tiempo entre la primera selección de las unidades de análisis, transcurrirá un tiempo para yo tomar la información y luego ya vendríamos a hacer este procedimiento, porque este ya es para estimar los parámetros. Por eso ya tengo otras variables, entre otras cosas. Eso también es cierto. Bueno, y entonces aquí ya selecciona uno algunas de ellas, pues las que tenemos en pantalla o todas, y ya tenemos la salida correspondiente. Este es a nivel total, tamaño de la población. Observen la salida del software. En una nos da el total de registros de la población, eran 909 según el ejemplo. ¿No? Es la estimación, y nos estima cuántos le tocaría al sí y cuántos al no, ¿ya? Con respecto al total. Y al final, en ese mismo sentido, me está diciendo cómo se comportó la muestra. Miren la muestra aquí, 560. Y en la muestra, o sea, lo palpable, lo real, lo que se coge, se encontró que 193 dieron el no. Con ese 193 y mirando el tema de la ponderación, es donde llega al 309,99, ¿cierto? Eso es una estimación. Pero lo que trato de decir es, los datos de la muestra son unos, y aquí las tenemos en el final del recuadro. El tema de la ponderación, o sea, cuánto equivale cada persona, eso es lo que mide la ponderación. Al multiplicarlo, entonces nos va diciendo cuál es la estimación de personas que dirían no en toda la población. O sea que aquí ya se ve otro elemento muy fuerte, muy sólido, ¿cierto? Una estimación del total de la población, de cuántas personas. Ahora, imaginen ustedes, me voy a meter con el tema de Jessica, que logremos hacer un diseño de este estilo hablando de los niños. Entonces pongámosle que la muestra fueron esos mismos 500 por decir algo, y 193 niños no tienen problemas de perdición de dientes primarios, ¿cierto? O de dentición de diente. 193 no tuviesen de esa muestra. Pues entonces ya ella tendría que mirar cuántos estima en toda esa población de Andes. Pues obviamente no era 900 veces, pero asumamos que entonces ya dirían, hay tantos de todo Andes, entonces ahí hay un valor muy importante, o un estimador muy importante de planeación o de mirar cuántas horas odontólogos se necesitan para poder entrar a solucionar el problema de esa comunidad. Pero es más o menos pues el esquema acá. Hay un error típico y con ese se construye, pues aquí están los intervalos de confianza. El coeficiente de variación se ve muy pequeño, 0.02 por un lado, 0.03, o sea, el 2%, el 3%, se ve supremamente pequeño. Y el tema del efecto del diseño, muy cerquita al 1, o sea, no hay casi pérdida de eficiencia
a nivel general en el diseño que se utilizó de muestreo estratificado con respecto al muestreo aleatorio simple, que se supone es el ideal, pues, pero una suposición muy, no sé qué decirle. Pero bueno, el efecto del diseño es relativamente bajo. Ya sabemos bien que a medida que se crezca ese efecto del diseño, póngale usted el 1,4, 1,5, pues ya estamos diciendo que hay una pérdida de eficiencia importante y que seguramente por eso se tomó una muestra mayor o requeriría una muestra mayor. Pues bien, esa es la salida por este lado, pero cuando le pedimos subpoblaciones, entonces observen la salida. Mírenla. Ahí ya que tenemos. Pues observen que lo que dice los numeritos de 1029, 1030, 1031 fue el nombre o el número código de la dependencia. Es como si hubiéramos dicho contabilidad, mercadeo, etcétera. A ver, es que el coeficiente de variación, Orlando, es precisamente una medida del error relativo. Ese coeficiente de variación lo tuvimos en cuenta, o mejor, se tuvo en cuenta el coeficiente de variación en la fórmula cuando lo hicimos en muestreo. Porque este coeficiente de variación no tiene la connotación, pues, bueno, sí es la misma fórmula realmente. Observa, el coeficiente de variación usual es la media, perdón, es la desviación estándar sobre el promedio. Claro. Y es el que estamos enseñados. Pero resulta que el concepto va más allá. Y también en las cuales hay el coeficiente de variación es igual al error absoluto sobre la prevalencia, o sea, sobre P. En una diapositiva por ahí la tenemos. O sea que el error relativo nos da, tiene de alguna manera el sentido del coeficiente de variación y se construye dividiendo el error relativo, póngale usted que sea el error relativo 0.05, dividido la P, y si la P es 0.5, entonces el coeficiente de variación le estaría dando 0.1, el 10%. Que por eso es que se habla de que el coeficiente de variación en muchas de las licitaciones lo ponen como máximo de 0.1 o máximo de o sea, el 10%, máximo 15%. Pero saben también que a medida que ese P vaya bajando, aceptan un coeficiente de variación del 30%, porque ya la P, el error relativo tiene otro sentido. O sea que este coeficiente de variación es el error absoluto sobre la P. Y lo que me está midiendo es qué tanto es mi estrecho o no mi intervalo. O sea que este es un punto importantísimo. Ahí el coeficiente de variación es del 5%, 5.6. Pero observa entonces el detalle. Mira el intervalo de confianza, se nos mueve cerca de ese valor. O sea que aquí vamos llegando a un punto que me gusta. Bueno, a mí como que todo esto me gusta, pero me gusta en cuanto a que son cosas que no son usuales, al menos así lo percibo, en la entrega de los informes. Claro, en mucho informe, pero en otros a nivel muy de instituciones nacionales o entidades ya muy reconocidas, piden esto incluso. Entonces, por eso es que estamos aquí avanzando en estos temas. Una tabla, un informe que usted entregue con este diseño que ven ahí en pantalla, pues definitivamente los personas dueños del informe, etcétera, etcétera, tienen un indicador muy importante en esta columna. Aquí estamos diciendo que lo que alcanzo a observar ahí, tal vez la más alta es que se me pasó a un 13%. El coeficiente de variación de un 13%. Pero el estimador fue de un 15%. Sí, miren el valor de la P para los que dijeron no en la dependencia, o sea, los que no están a gusto con su trabajo era un 15%. Muy distinto del punto 5. Por lo tanto, tranquilamente ese coeficiente de variación es muy asequible, o sea, muy
bueno para ese P. Porque les digo, a medida que el P baja, y no me pregunten entonces cuál es el tope mínimo máximo, sino que hay generalidades. Uno encuentra coeficientes de variación hasta el 40%. Y son buenos, siempre y cuando el P hubiese sido de un 0.08 tal vez, muy bajito. Entonces, ahí es donde tenemos este coeficiente, ahí es como están supremamente bajos. Veamos qué nos dicen acá. A ver, en un intervalo de confianza, obviamente, como son operaciones matemáticas, sumas y restas, puede dar negativo. Pero ahí habría una, digamos, debilidad de pronto en la construcción de la muestra. Porque cuando a mí me está dando negativo, pasa lo siguiente. El primer punto que yo analizo es, si me está dando negativo es porque el P, o sea, la prevalencia, o sea, la proporción, es muy bajita. Es por los lados del 4%, 3%. 3-4%. Si es del 3-4%, obviamente al restar un número se me va a pasar para el lado negativo. Pero entonces yo lo que trato de hacer es buscar un coeficiente de variación precisamente para definir un n cuyo estimador del intervalo no me quede negativo. Trato de explicarlo distinto. Si yo tengo un intervalo de confianza, una prevalencia del 4%, o sea, 0.04, y trabajo con un coeficiente de variación del 10, pues con seguridad eso va a ser muy, muy amplio. Entonces yo lo que tengo que hacer es subir el coeficiente de variación para que el n me suba de alguna manera, pero se me estreche el intervalo. Pero eso lo hago antes de tomar la muestra. Pues ese es el ejercicio que se hizo. Antes de tomar la muestra ya juego con esos intervalos, con esos P, y juego con el coeficiente de variación, que es lo mismo que el error relativo. Ahora, si a posteriori, porque ya eso no lo controla uno, sino ya después, me da alguno con un intervalo de confianza negativo, bueno, ya lo que tengo que arrastrarlo es que eso matemáticamente es lógico, pero teóricamente en la estadística o en el tema específico no. Entonces lo arranco en cero. O sea que diríamos, con el intervalo que tú me colocas en pantalla, yo diría que máximo la prevalencia en ese estrato será del 18.23%. Porque máximo no pongo límite inferior, porque arranca desde cero. Pero de entrada ese intervalo que tú tienes en pantalla es supremamente amplio, muy ancho. ¿Sí? Se está dando 30 y punta de amplitud, ¿cierto? Entonces lo veo muy ancho. Luego, la manera de disminuirlo es incrementar el n, que es lo mismo que tener en cuenta pues el error relativo más bajito. Si bajas el error relativo, el n debe de bajar. No sé si captas el mensaje ahí. Pero lo cierto del caso es que sí puede dar matemáticamente. Pero como están los dos números que me colocas en pantalla, están muy amplios. De menos 15, 21 a 18 es supremamente ancho. Entonces habría que haber hecho esfuerzos allá para tomar una muestra más grande. ¿Sí? En otros casos, porque cuando a mí me da negativo generalmente está por los lados del 4%. En cambio aquí tú tienes una P parecida al 11%, perdón, bueno, ¿cómo nos da eso por la mitad? Es muy amplio el intervalo. Bien, entonces esta es la salida pues que tenemos acá, pero quiero mostrarlas también en pantallita. Bueno, me devuelvo un poquito, otra vez, y ahí habrían otros indicadores como ya se ve, el intervalo de confianza, el estimador es la P, valor de P 31%, en el primero que estoy viendo arriba, para la dependencia 1029, y estaría en un intervalo entre el 28 y el 35, me parece realmente bueno. Hay otro detalle importante que lo puedo mencionar ya. Observen el efecto del diseño. El efecto del diseño está en todos menores de la unidad. ¿Qué quiere decir eso entonces? El efecto del diseño en este caso nos da, en todos nos dio menos de 1. ¿Qué pueden concluir? ¿Quién me va escribiendo algo al respecto?
A ver, miren que todos nos da el efecto del diseño .73, .459, más grandecito en los no, pero en general todos menores de la unidad. ¿Algún comentario en ese sentido? Bueno, vamos a moverla. Aquí la moví, me moví hacia atrás y vuelvo y la adelanto. Paremos que le estén viendo ya. Muy bien, Alejandro. Entonces ahí tenemos los coeficientes de variación. Ah, bueno, pero también recuerden que este archivo sí se los... Ah, no se los enviaba, enseguida se los envío. Bueno, ahí hay un comentario ya de Jessica, no se aleja mucho. Estábamos, bueno, tienes la idea ahí, pero, a ver, si el punto de referencia del efecto del diseño es ¿qué número? Bueno, hay otro comentario importante, ¿sí? Claro, es 1, ¿cierto? Entonces, y hemos dicho, si se me pasa de 1, es más eficiente el más. ¿En cuánto? En ese valor que se me está subiendo, se me está pasando de la unidad. ¿Sí? Lo que quiero decir aquí entonces es que, y eso había en algunas discusiones no hace mucho, se pensaba que el efecto del diseño no podría ser menor de 1, pero aquí se ha demostrado y en otros estudios. Resulta que aquí lo que está sucediendo es que el diseño estratificado planteado aquí es más eficiente que el más. Es más eficiente, porque está dando menor de 1, luego tiene menor variabilidad, el muestreo estratificado. Este diseño es mucho mejor que el muestreo aleatorio simple. Y eso tiene su sentido. Es que tiene tanto sentido que como habían dependencias con pocos empleados, las muestras realmente fueron amplias, grandes. Y miren el total, es que el total era 500 sobre 900. Realmente ahí se hizo un esfuerzo grande. ¿Sí? Y segundo, se logra en una dependencia que tenga 10 personas, por decir algo, seleccionar 6, es mucho más eficiente que usted jugar las 900 al azar a ver cuántas quedaban de ahí. Por eso decíamos que el azar no siempre garantiza lo otro de que quede todo bien, repartidito. Lo que trato de decir en últimas es que por el esquema de que aquí había tantas dependencias y algunas no con tantas personas, entonces se logró que las muestras fueran un poquito más de lo que se hubiera hecho con un muestreo aleatorio simple, y por lo tanto es mejor el diseño, al menos con menos error, que el otro. Lo que pasa es que en la vida real no estamos hablando de una muestra de 900 o de, bueno, el caso real aquí eran 5.000 y punta, o 6.000, pero en otros diseños de estos estilos, pues se está hablando de 500.000, de 1.000.000, entonces ahí pues obviamente habrá otras cosas. Pero aquí lo que estamos diciendo es que este diseño fue mejor que el aleatorio simple. Bien, voy a parar este otro videito acá. Y vamos a ir donde nos gusta a todos, que es donde se cuecen las habas, ¿cierto? Que es donde me dicen, ahí se confundió la cosa, vamos a ver si no. No, lo que pasa es que vamos a tratar de hacer el ejercicio de nuevo, pasito a pasito, y llegar hasta donde lo vieron en la presentación. ¿Alguien me puede escribir las preguntas que tenga? A ver, voy a detener esto.